Buenos días. Continuamos con esta antología de la obra de Stephen King, entrando en el mundo de los relatos breves. El 27 de febrero de 1978 se publicó la primera recopilación de relatos del autor con el título de Night Sight, que significa turno de noche, pero que en España se publicaría con el título de El umbral de la noche. Antes de entrar en ello, recordar que entre la publicación del Resplandor en enero de 1977 y la del Umbral de la Noche en febrero de 1978, Stephen King publicó otra obra bajo seudónimo. Según le comentaban en la editorial, Doubleday estaba saturando el mercado por la rapidez con la que presentaba a publicación las obras. Tenía ya desde hacía 10 años, es decir, en los 10 últimos años, aparte de las ya publicadas, tenía varias novelas escritas sin publicar. Entonces, si se publicaban las dos anuales bajo el mismo autor, el mercado se saturaría y los lectores quizá no comprarían 2 libros al año del mismo autor. Por lo tanto, se le propuso, es decir, consiguió King un contrato que ya estaba negociando su salida de Doubleday con la editorial National Library, New American Library, NAL, que ya estaba editando sus libros en bolsillo. Entonces decidieron, fue una decisión conjunta de la editorial y el autor, que se utilizara un seudónimo para tratar de colocar esas obras aún no publicadas, que además, ya que a King le estaban encasillando como autor de terror, pues eran obras que en general no tocaban el horror sobrenatural, eran thrillers psicológicos o de ciencia ficción, aunque el horror estaba presente en cierto modo, como iremos viendo. El seudónimo elegido fue Richard Bachman. Publicaría varios libros con ese nombre tanto antes como después de ser descubierta su identidad como Stephen King. Pero en este momento, en septiembre de 1977, salió a la luz bajo la autoría de Richard Bachman la novela Rabia. Esta no la considero importante para entrar en la antología, aunque por desgracia tendría consecuencias no deseadas. Rabia es un relato psicológico, es un retrato psicológico narrado en primera persona de un estudiante criminal que retiene como rehenes en su clase a todos sus compañeros y mata a 2 profesores. Esto, por desgracia, más posteriormente a la publicación que antes, es decir, en los años 80, 90 y por desgracia hasta hoy, han sido casos que se han dado una y otra vez en los centros de enseñanza norteamericanos. Hasta el punto de que en 1997 uno de estos asesinos llevaba esta novela, tenía esta novela entre sus pertenencias y dentro de una recopilación conjunta de libros de Richard Bachman, y también se sabía que la habían leído otros estudiantes que habían disparado, en ocasiones matado, a compañeros o profesores. Naturalmente, el retrato de King es crítico. Al estar narrado en primera persona, todo se cuenta desde el punto de vista del asesino y leyendo entre líneas se entiende que el autor no comparte naturalmente las visiones de su personaje, pero alguien con problemas psicológicos o inadaptado puede verse identificado con el criminal, como por ejemplo conocemos que le pasó a Mark David Chapman, el asesino de John Lennon, que estaba obsesionado con la novela El guardián entre el centeno, de John de Salinger, que no incita para nada a la violencia, pero él se siente identificado con el personaje de la novela, como ser inadaptado. Entonces, cuando empieza a haber ya más de un caso y alguno con más de una víctima mortal en el que el autor tiene este libro, Stephen King decidirá en 1997 que deje de editarse. Es decir, la edición ya no se vuelven a hacer nuevas ediciones
Aunque sí ha podido ser editado en otros países, lo cierto es que el libro ya es difícil de conseguir y de hecho su valor se ha encarecido bastante precisamente por la imposibilidad o dificultad de ser reeditado después de 1997. En 2002 ya se consideraba agotado e independientemente de esta circunstancia triste, me refiero a los crímenes naturalmente, no considero que el nivel de la obra sea como para entrar en la antología, pero le he querido dedicar unos minutos por esta razón. Así que retomando lo que nos interesa, que es la antología de relatos, en febrero del 78 se publica, ya que King, aunque ya ha decidido salirse de la editorial Doubleday, firmó un contrato por 5 libros. Tenía que publicar 5 libros con Doubleday, según su contrato, le quedaban 2, entonces decidió que el cuarto fuera una recopilación de relatos que le llevaría menos trabajo, porque 16 de ellos, de los 20 de los que consta El umbral de la noche, ya se habían publicado previamente en otras revistas antes de su fama como autor de Carrie. De esos 20 relatos, yo he seleccionado 9 y cada uno de ellos tendrá su propio vídeo explicativo. Yo he consultado y utilizado la edición de Plaza Janés 1988 con traducción de Gregorio Blastilica y Eduardo Goligorsky. Si bien ya la editorial Pomaire publicó la primera versión en español en 1979. El libro, antes de entrar a los relatos, consta de una introducción de 4 páginas por el autor John D. MacDonald, que escribió El Cabo del Miedo, entre otras muchas obras. Y hablando de miedo, King pasa a introducir un prefacio, aunque luego lo hará en casi todos sus libros, prefacio o epílogo, haciendo comentarios personales dirigidos a los lectores. Esta es la primera vez que lo hace y dedica 13 páginas, a lo que es el miedo en la literatura. Así presenta El umbral de la noche, cuyo primer relato es el que voy a comentar, y es uno de los 4 que se escribieron específicamente para esta obra, para esta recopilación. Es un relato relativamente extenso, 40 páginas, ya que al no haber sido publicado previamente en revistas, pues no estaba limitado a una extensión concreta y breve. En español se titula Los misterios del gusano, por razones que voy a comentar, pero en versión original se titula Jerusalem's Lot, que como indica el nombre es el nombre antiguo de Salem's Lot, el pueblo en el que se ambienta la segunda novela de Stephen King. Es como una precuela. De hecho, se remontan al siglo XVIII para explicar por qué el lugar está maldito. Tiene un estilo de relato epistolar, está basado en unas cartas que escribe un intelectual de Boston, que se apellida Boone, en el año 1850 a un amigo de nombre similar, Bones, que está en Florida recuperándose de unas fiebres. Dice Boone, el que vive en Boston hasta ahora, que ha recibido en herencia una mansión, que naturalmente será la casa encantada de este relato, en la zona rural de Maine. De hecho, así nos situamos un poco en donde se encuentra Salem's Lot, que es cerca de la localidad de Falmouth, en el condado de Cumberland, donde está Portland, justo al lado del mar. Allí Boone va encontrando una serie de documentos, investigando, consigue un libro de Vermis Mysteris, que significa los misterios del gusano, de ahí el nombre castellano. Este título, de hecho, está inspirado en un relato de Robert Bloch, el autor de Psicosis, que utiliza ya ese título. Y bueno, se va enterando el protagonista de los terribles sucesos que ocurrieron allí el siglo anterior, en los que su abuelo fue protagonista. Además de las cartas de Boone a Bones, están fragmentos del diario del criado de Boone, que es Calvin McCann, hay otro punto de vista, por lo tanto, y también entre los manuscritos que encuentra y maneja el autor, el protagonista,
aparece el diario de un antepasado suyo, Robert Boone, datado en 1789. A lo largo del relato hay varios homenajes a Lovecraft. De hecho, hay similitudes con la historia de Las ratas en las paredes, que es un relato de H.P. Lovecraft. El uso del lenguaje arcano de Yosogot y demás. Y quizá el nombre de la mansión donde ocurre todo, Chapel White, está inspirado en Whitechapel, el barrio donde Jack el Destripador cometía sus crímenes. Pero bueno, esto es una deducción personal, no sé de dónde sacó el nombre de Chapel White. El final de la obra, bueno, naturalmente, en los relatos breves, debido a su extensión, recomiendo siempre que se lean antes de ver el vídeo, porque debido a la poca extensión que tienen, es casi imposible contarlo sin llegar al final enseguida. El final del relato queda abierto. Acaba con una nota de un descendiente actual, es decir, en el momento de publicarse el libro, de Boone, que es James Robert Boone, que en 1971 dice que él ha encontrado esas cartas y que cree que su antepasado estaba loco y él mató a Calvin McCann, que Calvin McCann muere en la supuesta destrucción de la iglesia en el pueblo abandonado de Jerusalem Slot, que encuentran al final del relato, pero cree el descendiente actual que su antepasado mató al criado y falleció después. Es decir, presenta una explicación psicológica de lo que llamamos el narrador poco fiable. Es decir, que todo lo que estando la historia contada en primera persona por alguien que está loco, pues lo que cuenta no es verdad. Ejemplos, Otra vuelta de tuerca o La mujer en la ventana. En todo caso, el final queda un poquito abierto porque después de escribir James Robert Boone que su antepasado estaba loco y mató a su criado, pues dice, esta casa necesita que venga un exterminador porque tras los muros hay unas ratas enormes. Y hace referencia a los ruidos de espíritus que oía el antepasado y que en principio pensaba que eran ratas, pero luego cree que no, que son espíritus diabólicos de los muertos por las circunstancias del siglo XVIII. Entonces queda un poco abierto si realmente el protagonista estaba loco o había fuerzas malignas en Jerusalem Slot. Teniendo en cuenta que luego habrá esa novela se había publicado la novela de los vampiros en Salem Slot, pues parece posible que la autora apunta a que el que tenía razón era el protagonista del siglo XIX, que había fuerzas malignas en esa localidad. Bien, pues así concluye el relato de Los misterios del gusano o Jerusalem Slot. El próximo vídeo comentaremos el de Soy la puerta. Muchas gracias y hasta pronto.